Bueno, hoy día vamos a compartir un mensaje más breve por el tiempo, pero esperamos que el Señor toque sus vidas. Así como lo tocó nuestros corazones, también toque sus vidas. El Señor es misericordioso y esperemos que Él obre con amor y gracia en sus corazones. ¿Sabe que hay una hermana que se congrega acá que se llama Marta Nahuelpan? Y ella tiene un hermano que vive en Coyhaique. Y les voy a contar una historia. Esto está autorizado por él. Yo no estoy contando algo así, no es copucha. Así, ahí está nuestra hermana Martita. Bien, él tiene un hermano, se llama Felipe, y él es profesor de música, es musicólogo, le gusta la música, la disfruta, él vive de eso. Y él me contaba una historia real que le sucedió. Él en su colegio donde él trabaja como profesor, ellos organizaron una actividad musical, artística, y invitaron, ¿saben a quién invitaron? ¿Conocen al maestro Roberto Bravo? Pianista, conocido, erudito, internacionalmente conocido, ha sido un embajador de la música chilena, él ha sido un gran maestro. Bueno, lo invitaron a Coyhaique y él iba a tocar allá. Y el hermano me contaba que él tiene un piano que él se dedicó, buscó por todos lados y compró un piano que para él fue lo mejor. Y lo llevó a Coyhaique y lo tenía allá en el colegio. Y dice que él estaba ahí, bueno, él como músico admira mucho a Roberto Bravo, obviamente, y dice que estaba trabajando ahí haciendo sus cosas y de repente lo llaman por teléfono. Y le dice, aló, buenas tardes, con don Felipe Nahuelpan. Sí, con él. Mire, lo estoy llamando, soy Roberto Bravo. Y él quedó y le dice, maestro, qué privilegio que me haya llamado. Y le dice, sí, Felipe, mira, que me encantó tu piano, me lo quiero llevar para Santiago. Le digo, no, maestro, no está para venderse el piano. Pero qué bueno que me llamó, maestro, para mí es un privilegio. Lo que yo quiero hablar hoy día es de un llamado, pero no de un maestro así, sino del verdadero maestro. Sino del gran maestro, sino del maestro, el Señor Jesucristo, el verdadero maestro. De ese te quiero yo hablar. A Felipe lo llamó un pianista, un maestro pianista, pero existe un gran maestro, uno que es sublime y supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios vemos cómo Dios busca el perdón del hombre y llama al hombre. Y sin ir más lejos, puedes ir al mismo Evangelio de Mateo que acabamos de leer. Al principio, en la genealogía de Jesucristo, puedes ver cómo Dios en su misericordia buscó al hombre, lo perdonó y le dio el privilegio de estar en la misma genealogía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Hombres pecadores como tú y como yo. Quizás a ti te sorprende. A mí también me sorprende ver cómo la gracia de Dios permite que hombres, pecadores, mujeres, pecadoras estén disfrutando de la bendición santa de Dios. En el versículo 1, 5 y 6 de Mateo dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y así sigue la genealogía hasta llegar al nacimiento de Jesús. ¿Y sabe a quién menciona aquí? A Rahab y Ruth. Ambas eran de naciones paganas e idólatras. Y Rahab aún más era una prostituta. Y Dios permitió en su gracia y en su misericordia, después de que ella se arrepiente y pide perdón y se convierte a Dios, Dios permite que esta mujer esté en la genealogía del mismo Jesús. ¿No le parece grande y maravillosa la gracia de Dios? ¿No le parece poderoso el amor de Dios para obrar en el corazón del hombre? Incluso el rey David que sale aquí. El rey David, este rey valiente, un hombre conforme al corazón de Dios, también fue incluido y también fue un pecador. Él fue un asesino, mandó a matar a una persona y Dios se lo encaró y se lo hizo saber. Pero él se arrepiente y pide perdón y Dios lo considera y lo bendice igualmente.
y lo usa y le da el privilegio de estar en esta tremenda genealogía. Dios siempre ha llamado al hombre al arrepentimiento. Juan el Bautista lo decía en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 2, en el versículo 6 y en el versículo 11. Ahí lo van a mostrar nuestros queridos amigos del equipo de medios ahí, del ministerio de medios. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el versículo 11, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en espíritu y fuego. Él ya llamaba al arrepentimiento, pero ¿arrepentimiento de qué? Del pecado en que vivimos. Jesús mismo lo hizo. Lo hizo también, en Mateo lo podemos ver, 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Ese es el llamado, el propósito de los seres humanos para arrepentirse es para obtener el perdón de Dios. Esa es la razón por la cual Dios nos llama a arrepentirnos. Arrepentirse significa cambiar completamente tu vida, girar completamente tu forma de ser. Así lo dice, arrepentirse. Y esto es el doble tema del Evangelio. Los hombres deben arrepentirse, abandonar sus pecados para que Dios los perdone, los limpie y los salve por medio del Maestro, de Jesucristo. Hoy día quiero llevarte a reflexionar a eso. ¿Cómo respondemos al llamado de este Maestro? Hay dos formas. En el texto que vimos, hay dos formas de responder. Una humilde y en sometimiento, y una orgullosa y que rechaza el Evangelio. Y lo vimos ahí, y quiero invitarte a eso. El Evangelio de Mateo, en su relato nos muestra milagros, muchos milagros de Jesús, y están perfectamente seleccionados por el escritor para que entendamos el contexto que había cuando ocurre este diálogo o esta narración o este evento que hubo con Mateo y el Maestro. Dice primero en Mateo capítulo 8, del 1 al 17, ocurren 3 milagros. No los vamos a leer por el tiempo, pero yo se los voy a contar. Capítulo 8, del 1 al 4, hay un milagro que hace Dios con un leproso. Y el leproso le dice, Señor, límpiame si tú quieres. Yo quiero, sé limpio, le dice el Señor. Primer milagro. Segundo milagro, llega un centurión que tiene un siervo paralítico y le dice, Señor, ¿puedes salvarlo? Esto está en Mateo capítulo 8 del 5 al 13 y le dice, Señor, ¿puedes ir? Señor, ¿puedes salvar a mi siervo? Yo lo amo como un hijo, pero está paralítico, está enfermo. Él está enfermo. Y le dice, ¿sabes? Yo sé que yo no soy digno de que tú entres a mi casa porque él era un romano y los judíos no entraban en la casa de los romanos. Yo no soy digno de que tú vayas. Pero tú ordena. Desde aquí ordena que él sea sano. Porque yo soy un hombre que tiene autoridad y yo le digo a un soldado, ve y anda y él va a ir. Ve y hace y él lo hace. Tengo esa certeza que lo va a hacer. Y tú tienes la autoridad. Porque eres Cristo, porque eres Dios, puedes decir sana y él se va a sanar. Y ahí el Señor le dice, nunca vi un hombre con tanta fe. Ve y haz como tú lo crees. Y así el Señor sanó a su hijo. Segundo milagro. Tercer milagro, está enferma la suegra de Pedro y él va y la sana. Luego, en el mismo Evangelio de Mateo, vemos cómo le piden unos discípulos, ¿cierto? La respuesta a 3 aspirantes de discípulos, y él les dice y les responde, y ellos traicionaron su deseo de ser discípulos por temor. Eran tres, un escriba y 2 discípulos que le piden al Señor. Y luego viene otro segundo grupo de milagros.
del capítulo 8, del versículo 13 hasta el capítulo 9 al 8. Y el primer milagro que hace en este segundo grupo de milagros es sobre la naturaleza. Capítulo 8 del 23 al 27. Venían con él en el barco los discípulos y empieza una tormenta y se empiezan a asustarlos y le dicen, Señor, y le dice, hombres de poca fe. Y él viene y detiene la tormenta en el mar. Dios tiene poder sobre la naturaleza. Dios es poderoso. Luego se enfrenta en el versículo 23-27, el versículo 28 al 34, expulsó a los demonios de un endemoniado de Gadara. Eran 2 endemoniados, gadarenos. Y ellos tenían demonios. Y él les permite a esos demonios, les pide que salgan esos hombres y que entren al hato de cerdos y ellos se tiran por un barranco. Y ahí está esa historia. También tiene poder sobre los demonios. Y por último, hay un paralítico que le es presentado en el capítulo 9 del 1 al 8 y él sana al paralítico. Cristo tenía el poder de sanar. Cristo tenía el poder de restaurar al hombre. Tenía poder sobre la naturaleza, tenía poder para sanar, tenía poder sobre los demonios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es poderoso. Y el texto que veíamos está posterior a esta historia. Y seguramente, porque dice, pasando Jesús de allí, venía gente con dudas. Venía gente con preguntas como usted puede tenerla hoy día. Claro, tú me estás hablando de un Dios que busca perdón, un Dios que tiene poder, un Dios que es maravilloso, un maestro, nuestro Señor Jesucristo, que tiene esa capacidad. Pero ¿a quiénes perdona? ¿Cuántos pecados perdona? ¿Cómo perdona? ¿Cuáles son las condiciones para que perdone mis pecados? Lo puedes preguntar y es válido. Porque seguramente muchas personas lo estaban haciendo, estaban dudando o pensando todas esas cosas. ¿Será suficiente? Claro, hay 2 formas de responder, como te decía. Y vamos a ver la primera, una respuesta humilde y en arrepentimientos. Dice Mateo 9, de 9 al 13, pero solo del 9 al 10 vamos a leer. Dice, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Primero, una pregunta. ¿Quién es Mateo? ¿Quién es Mateo? Un publicano, ¿cierto? Mateo es conocido como Leví Mateo en los evangelios, en otros lugares lo llaman Leví Mateo, porque hay muchas personas en la Biblia que como que tienen distintos nombres. Pedro, Cefas, les van cambiando nombres. Pero aquí podemos hablar de Mateo, que escribió este mismo evangelio. El evangelio se llama Mateo porque él mismo fue quien lo escribió, guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos ver su modestia y su humildad al referirse a sí mismo. En su propia mente, la verdad más importante de su vida, de su antigua vida. Y lo resume en esto. Pasando de Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Sentado al banco de los tributos públicos. ¿Sabe por qué quiero poner en énfasis en eso? Porque esa frase, ahora usted no le dice nada. Está sentado en un banco de los tributos públicos. Para un judío de la época, eso era algo terrible. ¿Por qué era terrible? Se lo voy a explicar. Mateo era un publicani, en latín. Un publicani, así le decían los romanos. O sea, un publicano. Era un siervo del Imperio Romano. Siendo judío, era un siervo del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía sometido a los judíos. Era un país, o sea, una nación, un imperio invasor.
y los tenían sometidos. ¿Y cómo funcionaba el publicano? El publicano era un cobrador de impuestos. Y no solamente cobraba impuestos, sino que imponía impuestos. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Él tenía una cuota, el imperio le decía, voy a dar un número, no es un número correcto, pero un número. Le decía, yo quiero 2 millones mensuales en recaudación. Y todo lo que recaudes extra es para ti. ¿Se da cuenta de la libertad que tenía? Pero no solamente eso, tenía a su disposición los soldados romanos, la justicia romana, la violencia romana. Entonces, si alguien no le quería pagar impuestos, le tiraba a los leones, ¿cierto? Lo hacía enfrentarse a la fuerza romana. Entonces, había una mala onda con los publicanos, con su propio pueblo. Hay un erudito judío, Alfred Edersheim, no sé si lo pronuncié bien, pero es así, Edersheim, relata que los publicanos eran excluidos de la sinagoga y se les prohibía tener cualquier contacto religioso o social con sus compatriotas judíos. Estaban clasificados juntos con los animales inmundos. Los asimilaban a los cerdos debido a que se consideraban traidores y mentirosos y al mismo nivel de los ladrones y asesinos. Además, se les prohibía dar testimonio en cualquier tribunal judío. ¿Sabe que habían 2 tipos de publicanos? Unos que se llamaban los Gabai, que eran los que cobraban impuestos grandes, que eran impuestos como de la tierra y otros bienes de la renta, y habían otros cobradores de impuestos o republicanos que se llamaban los mockers. Ellos cobraban otro tipo de impuestos que eran con los consumos personales, de importación, peajes, tarifas, atraco de barcos, tasas de licencias comerciales y otros similares. Y dentro de este segundo grupo de los mockers, habían grandes mockers principales y mockers pequeños. Los principales tenían una ventaja porque como tenían más recursos, mandaban a otros a hacer el trabajo sucio de estar cobrando el impuesto. Entonces pasaban un poco más en el anonimato. No los veía la gente. Y los pequeños eran los que hacían el trabajo sucio directamente, entonces estaban sentados en la banca cobrando impuestos. Entonces ahora te quiero mostrar, y espero que haya sido así, que tú veas que el pasaje, cuando dice sentado al banco de los tributos públicos, era Mateo un mockers pequeño. Y dice este hombre que los Gabai, este erudito, dice, los Gabai eran despreciados, muy despreciados. Pero los mockers principales eran muy, muy repudiados. Pero los mockers pequeños eran los más aborrecidos y odiados del pueblo. Entonces, cuando Mateo dice de sí mismo que estaba sentado en la banca de los tributos, estaba diciendo, yo era el más despreciado, el cerdo de mi sociedad, el último de los últimos, el más odiado. Ese era el Mateo. Ese era el que escribió este evangelio. Entonces, cuando entendemos eso, a este aborrecido Mateo, fue a quien el maestro le llamó y le dijo, sígueme. Qué tremenda bendición, qué tremendo escuchar que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a este cerdo, a este olvidado, a este maltratado, a este hombre lleno de pecado y de maldad, que nadie lo quiere, venga el maestro y le diga, sígueme, 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 no está llamando cualquiera. Mateo, tú, sígueme, no quiero cualquiera, te quiero a ti. Pero es que yo soy malo. No importa, Mateo, te estoy llamando. Te estoy llamando. Mateo era un mockers pequeño, por eso solo dice que está sentado al banco de los tributos públicos. Y a este aborrecido hombre lo llama.
Parece que Mateo ya tenía una tremenda convicción en su corazón. Seguramente él había escuchado que andaba un maestro enseñando y su nombre era Jesús, que tenía poder, que hacía milagros, que controlaba el mar que expulsaba demonios, que sanaba gente, que tenía poder, que predicaba con poder, que predicaba con frescura, no como los fariseos, que predicaba con amor, con gracia, con misericordia, que predicaba palabras de vida eterna. Y Mateo estaba convencido en su corazón. ¿Y por qué lo sé? Porque dice la palabra. Dice que cuando él le dice que fue, hijo, sígueme. Y su respuesta fue, se levantó y lo siguió. Incluso en Lucas 5:28 lo muestra mejor. Dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Usted está dispuesto a dejarlo todo por Cristo? Parece que Mateo sí estaba dispuesto. Era un hombre poderoso, sí. Tenía riqueza, sí. Tenía poder, sí. Podía mandar a gente a la cárcel, sí. Pero él lo dejó todo porque lo que había encontrado era mucho mayor. El llamado del Maestro era mejor que cualquier cosa. Porque las riquezas de este mundo, el poder que nos da este mundo, los reconocimientos de esta sociedad es pasajera. Pero las palabras de Cristo, la invitación de Cristo es para vida eterna. Es para la eternidad. Sí, es cosa de matemática. ¿Con qué vas a ganar más? Con Cristo va a ser siempre mejor. Este simple llamado de Jesús fue suficiente para que Mateo dejase todo lo que tenía, todo lo que era y siguiera a Jesús. No sé si tú hoy día en la mañana puedes entender, o ya en la tarde, entender este llamado. Un llamado de un Dios poderoso al pecador. Luego en el versículo 10 vemos la reacción de Mateo. Ve aquí la reacción, versículo 10, ¿lo tienes ahí? Versículo 10 dice cómo reacciona. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, otro evangelio nos da la información de que está en la misma casa de Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Probablemente estaba otro cobrador de impuestos y muchos cobradores de impuestos más como Mateo. Pero también dice, y pecadores. Pecadores. No solamente cobradores de impuestos, sino también pecadores. Seguramente de todo tipo de pecadores. Y estaban ahí sentados a la mesa. ¿Sabe? La gracia no es que habían pecadores con Jesús. La gracia es que Jesús, el Maestro, se sentó con ellos. Porque Él es Dios. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene a sentarse a la mesa con lo vil y lo menospreciado. Quizás tú dices, pero es que yo no soy un cobrador de impuestos. Que yo no soy tan malo. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Hasta el más chiquitito es pecador. ¿O no? Usted a un niño no le tiene que enseñar a ser desobediente, lo hace solo. Pero sí le tiene que enseñar lo bueno, porque eso no sale solo. Porque somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es lo que necesitamos nosotros, responder adecuadamente al llamado del Maestro. Como lo hizo Mateo. Mateo respondió adecuadamente. Se reconoció un pecador y se dio cuenta que necesitaba un Salvador. Y cuando lo llama, lo dejó todo para seguirlo. Se arrepiente, pide perdón y sigue a su Maestro. Y sigue al Maestro. Sigue al Señor. ¿Qué vas a hacer tú con este llamado? ¿Hay formas de responder? Esta es la primera. La palabra lo muestra. En humildad, en humillación, en sometimiento a nuestro Dios, en sometimiento a Cristo, siguiendo al Maestro. La otra respuesta está en el versículo 11
de Mateo. La otra respuesta, orgullosa que rechaza el evangelio. Y acá vemos, en el versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos tenían la misma información que Mateo. Seguramente ellos sabían mejor que ninguno que Jesucristo era el que andaba predicando, el que andaba sanando, el que hacía detener el mar, el que expulsaba demonios, el que hacía milagros, el que sanaba paralíticos. Ellos lo sabían, pero mire la reacción. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Una pregunta. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos es un grupo religioso y político y uno de los más influyentes en la época de Jesús. Y ellos se creían poseedores de la verdad absoluta y desviaban al pueblo de la adoración real a Dios, de la reacción o la adoración correcta para Dios que debían dar. Y aquí vemos una respuesta completamente distinta a la de Mateo. Los fariseos estaban furiosos de que el maestro estuviera comiendo con publicanos y pecadores. Los fariseos no fueron capaces de confrontar cara a cara al maestro, sino que fueron a los discípulos. Porque eran cobardes, eran asolapados, no andaban con la verdad. Y ellos querían atacar. No le importaba la obra que estaba haciendo Jesús, no le importaba lo que hacía el maestro, sino que solamente querían atacarlos y desprestigiarlos. Los fariseos no podían ver defectos en ellos mismos y ningún bien en los que no eran como ellos. Estaban tan satisfechos consigo mismos que consideraban a sus enemigos como enemigos de Dios. Estaban tan convencidos de su propia justicia doctrinal que cualquier creencia o norma contraria a la suya propia, por definición, era hereje o impía. Estaban tan convencidos de su propia justicia moral y espiritual que consideraban que cualquiera que les cuestionara la santidad que ellos tenían, estaban cuestionando a Dios. Ellos tenían un corazón lleno de orgullo. El corazón del hombre es orgulloso. ¿Sabe por qué hay tanta gente que no quiere creer en Dios? Porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted puede ver el cuerpo humano, cómo está hecho, cómo está definido, cómo está estructurado. Usted puede ver el universo, cómo funciona en perfección, cómo gira cada cuerpo celeste en perfección. Y alguien me puede venir a decir que eso es casualidad, producto de una evolución. No tiene lógica. El hombre sabe lo que es bueno, el hombre sabe lo que es correcto y no lo quiere seguir. ¿Por qué? Por orgullo. Yo tengo mi plan, yo tengo mi forma de hacer las cosas, yo tengo mi forma de saber lo que es correcto y lo que me vienen a decir está mal. Y eso es orgullo. Y eso es lo que hay en el corazón de estos hombres, de estos fariseos. Orgullo. Todos sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos. Te hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha tratado de dejar o de bajar de peso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer para bajar de peso? No me digan. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Porque nos gusta tomar las decisiones a nosotros, nos gusta a nosotros tener el control, nos gusta a nosotros hacer lo que queremos, lo que nos gusta. Eso se llama pecado. Eso se llama rebelarse. Eso se llama no someterse. Y eso es lo que hacen estos hombres. Y aquí viene la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, del Maestro. Le dice en el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aquí, escucha
¿Ve lo que está diciendo al oír esto Jesús? ¿Por qué? Porque no le estaban hablando directamente a él. Le estaban hablando a los discípulos. Entonces probablemente iba pasando Jesús por ahí. A ver, oyó Jesús y le responde, yo les voy a enseñar, yo les voy a decir. Y les da un argumento que es para nosotros, un argumento humano para que entendamos. Y le dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Usted iría a un médico que le dice en la puerta, solo atiendo a gente sanita. Si está enfermito, váyase a otro. ¿Le parece lógico? Y Jesús lo está llevando al ridículo, pero le está diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En el fondo Jesús estaba dejando en evidencia la dureza de su corazón, y nosotros que sabemos que los enfermos deben atenderse con un médico y el médico debe atender a los enfermos, entonces, ¿qué sentido tiene que uno que trae la salvación, que trae un mensaje de vida eterna, ¿a quién más va a ir? A los que necesitan esa salvación. ¿Y quiénes son? Los pecadores. Los pecadores. Pero usted, ¿cuándo va el enfermo? ¿Cuándo va el enfermo al médico? Cuando reconoce que está enfermo. No todos los enfermos van al médico. Algunos dicen, ya se me va a pasar. Otros dicen, no, me puedo curar yo mismo. ¿Se da cuenta? Que a veces nos quedamos con nuestras propias decisiones en vez de ir al médico. Pero aquí es un ejemplo, es una metáfora de eso. El Señor está diciendo, tú eres pecador, tienes que venir a mí. Si eres un enfermo, anda al médico. Si eres un pecador, necesitas un Salvador, necesitas a Cristo como Señor, necesitas al Maestro. Después le dice y le responde en el versículo 13 otro argumento más. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí le están dando un argumento ya escritural y le está dando donde más les duele, porque ellos se creen autoridad sobre la palabra. Se creen autoridad de la palabra de Dios. Se creen que tenían una autoridad especial. Y les dice, id pues y aprended. Tú que eres autoridad, tú que eres maestro, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y ahí les da, Jesús cita el versículo de Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Nuestros sacrificios, lo que nosotros hacemos, nuestras formas de llegar a Dios son imperfectas, insuficientes y no van a servir. Lo que está diciendo es que Él quiere nuestros corazones, que Él quiere que vayamos a Él en humildad, sometidos a Él y pedir perdón por nuestros pecados y restaurar la relación con Dios de esa forma. Lo que Jesús, el Maestro, le estaba diciendo es que debían aprender de la perfecta palabra de Dios y no de las equivocadas palabras de hombres. De lo que ustedes deberían preocuparse, les dice Jesús, es que la palabra los llama a ser misericordiosos y perdonadores, no críticos y condenatorios. Dios no se complace de una rutina religiosa o de una actividad religiosa. Dios no está buscando hombres religiosos. Dios está buscando hombres sinceros de corazón, humillados ante Él, que le piden perdón por sus pecados para restaurar su relación con Él. ¿Por medio de quién? Por medio del Maestro, quien pagó el precio en la cruz por nosotros. No hay otro. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. El camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él es. No hay otro más. Lucas 19:10 dice, 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La diferencia que hay acá
es que hay hombres que se creen justos, pero no lo son, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, hombres que se creen justos. Y hay otros que se saben que son pecadores y que vienen a los pies de Cristo y que vienen a los pies del Maestro. Hoy el Maestro está llamando a hombres pecadores como Mateo. Tú estás sentado en tu propio banco de pecador y Jesús está pasando por aquí y te está llamando. ¿Sabe? Quizás tú ya eres hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. ¿Cómo has respondido a ese llamado? ¿Has vivido en santidad? ¿Has vivido en fidelidad? ¿Has servido a tu Dios como Él se merece? También nos hace reflexionar a nosotros que ya respondimos a ese llamado. ¿De verdad dejaste todo? ¿Dejaste todo eso que te traba en el servicio a Dios? Y para aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador, el Maestro, como te dije, está pasando y está llamando y te dice, sígueme. ¿Sabes? La historia de este hermano Felipe no termina ahí. Después se entusiasmaron. El alcalde de la comuna de Coyhaique se entusiasmó con que haya venido Roberto Bravo a tocar el piano. Y lo llamaron y le dijeron, don Roberto, usted puede venir en tal fecha a dar otro concierto para que, y de la alcaldía, y lo llaman y todo. Y el maestro le dice, ningún problema, yo voy, pero vamos a hacer un contrato. ¿Y sabe qué? Hicieron el contrato, se lo mandaron a Roberto Bravo y él le puso una cláusula al contrato. Y llaman al hermano Felipe de vuelta y le dicen, Felipe, estamos en tus manos. ¿Por qué? Porque el maestro puso una condición. ¿Y cuál es esa condición? Puso, yo voy a tocar siempre y cuando esté disponible el piano de Felipe Nahuelpan. Quedó escrito. ¿Sabes? El Señor tiene su condición también. El Maestro también tiene su condición. Esto no es a la pinta tuya. No es a la pinta del hombre. Esto es conforme al Evangelio de Cristo. Y el que quiere venir a Cristo, el que quiere venir a Él, debe ser en humillación, pidiendo perdón por sus pecados, aceptando a Cristo como Señor y Salvador y vivir conforme a un hijo de Dios. No es, yo me relaciono a Dios a mi manera, yo converso con Él a mi manera, yo lo hago de mi forma. Eso es orgullo. Eso hacían los fariseos. Mateo se sometió completamente. Yo hoy te invito a responder a esta pregunta. El Señor te dice, sígueme. ¿Qué vas a responder? ¿Vas a seguir en tu orgullo? ¿O en humildad vas a decir, Señor, sí, lo dejo todo y te sigo? Si es así, si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, debes pedir perdón por todos tus pecados. En arrepentimiento, volverte a Cristo, reconocerlo como Señor y Salvador y vivir conforme a su palabra en santidad. Ese es el llamado que hace hoy Jesús para tu vida. Un Dios santo, 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 no puede tener comunión con el hombre en sus pecados, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a morir en esa cruz para pagar el precio de tus pecados, de nuestros pecados. Él pagó el precio ahí, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él no había pecado, Él no hizo pecado, en Él no hubo pecado. Pero el justo murió por los injustos, para que los hijos de los hombres, por medio del Hijo de Dios, se hicieran también hijos de Dios. Entonces, esa es la invitación. Este Dios supremo y sublime, santo,
llama al hombre pecador para que se vuelva a Él, para que acepte a Cristo como Señor y Salvador en arrepentimiento de sus pecados, reconociendo que Cristo pagó el precio de tu maldad en esa cruz. Esa es nuestra fe de los que seguimos a Cristo. Y te invitamos a ti, que no conoces a Cristo, que hagas esa decisión el día de hoy en tu corazón. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo en que pudimos ver a estos jóvenes que dan testimonio público de su fe en Cristo como Señor y Salvador. Oh Padre, te pedimos también que tú obres en los corazones de aquellos que hoy día están de visita y que no te conocen. Que ellos puedan, así como Mateo, Señor, dejar todo lo que estaban haciendo, todo lo que tenían, todo lo que eran, para volverse a ti, en arrepentimiento, en perdón por medio de ti, en salvación por medio de Cristo. Señor, ten misericordia, porque esto es importante, esto es sublime, muy importante, porque es de vida eterna. El que se muere sin Cristo está condenado al infierno. Señor, te pido que tú obres en los corazones. Gracias, Señor, porque también tu evangelio nos exhorta también a pensar cómo te servimos a ti y cómo nuestras vidas están sometidas a ti. Fue un llamado que un día respondimos y queremos servirte como tú te mereces. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por Mateo, que nos muestra una respuesta en humildad y llena de necesidad, pero no de cualquier cosa, sino de la salvación que hay en el Maestro, en nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre, obra tú en los corazones que no te conocen, con tu Espíritu, con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.